¿Te imaginas que tu primer amor se la lleve otro? Pues bueno, este fue el caso de nuestro prota, Sue Harumaru, pero para que se nos sea más fácil a partir de ahora le diremos Haru, quien se enamoró de su perfecta compañera de clases Kachi-san, quien resultó ser la chica perfecta que todos deseaban, ya que aparte de bella era inteligente, y es que la primera vez que nuestro prota la habló fue por la novela que escribió, e inclusive hasta un premio literario se llevó, pero lo cierto fue que cuando Haru le habló fue precisamente para decirle lo mucho que le conmovió su novela, y la waifu viendo esa declaración se conmovió, porque supo que sus esfuerzos no fueron en vano, porque a alguien le gustó, y a partir de ese momento al prota le llegó el amor que lo envolvió lo calcomió por completo, ya que desde ese momento fue usual que se viera con Kachi después de clases para hablar. Sin embargo, como buen prota de anime nunca se le confesó, y era algo que le reprochaba a su amigo en clases, un tipo llamado Tetsuhiko, quien le preguntaba que si acaso se le iba a confesar en el festival de confesión, pero su amigo no le daba muchos ánimos, porque le decía que Kachi estaba en otra liga para él, ya que inclusive aparte de ganar premios literarios salían portadas de revistas al ser toda una belleza, así que una waifu de ese calibre sería demasiado para él. Por esta razón el prota descargó su rabia sobre él, ya que a pesar de tener supuestamente 7 chicas, él a ninguna escogía, y además era odiado por las de su salón, pero el prota al molestarlo hizo caer el teléfono de su amigo, quien al decir el nombre de Kachi hizo que el prota no se percatara de que su waifu estaba detrás de él, a quien saludó y medio disimuló lo de su confesión al evadir el tema, y esto funcionó ya que Kachi vio que otros chicos de su salón estaban medio baboseándose su foto en la revista, así que se las quitó, y es que no solo eso, esta chica aparte de linda demostraba ser demasiado rígida y distante con los de su clase, ya que una vez una de sus compañeras dijo que tomaría apuntes de su libreta, Kachi prefirió romperla antes que presentarla, ya que no iba a permitir a compañeros oportunistas que se aprovecharan de ella. Pero en fin, que después de esta escena el prota después vio a su chica llorando a solas en la biblioteca por el cuaderno destruido, y una vez que volvió al salón su amigo de nuevo lo volvió a molestar con su amiga de la infancia, ya que al parecer no lo había ido a visitar, y eso aparentemente era por culpa del prota, porque de nuevo la hizo molestar, y este Tetsuya pareciendo un envidioso amigo le decía de nuevo que su amiga Kuroha, a quien llamaremos Kuro, ella al parecer también era otra waifu que estaba fuera de la liga del prota, pero que estaba claro que a ella le gustaba él, así que debía aprovechar el bug en vez de mirar a otras. El prota obvio se negó porque decía que ciertamente su amiga era demasiado linda e inteligente para él, y que más bien la admiraba, y al decir esas palabras de nuevo no se dio cuenta de que su amiga estaba detrás de él, para que así Haru se ruborizara al ver que Kuro se le insinuaba aprovechando sus palabras. Por esta razón nuestro prota se ganó la envidia del salón al robarse la atención de una chica tan linda. Sin embargo, lo que no se esperó después fue que Shida dijera y frente a todos que si acaso no le va a responder su confesión, o la va a rechazar como se lo dio a entender la última vez. Entonces Haru, estando acorralado frente a todos, no tuvo de otra que disculparse, y diciendo que quizás sea divertido que sean novios, pero en ese momento no está preparado para salir con ella, y Haru, con el temor de que su crush escuchara eso, quiso cortar la conversación de inmediato, pero luego Shida de mamoncita dijo que todo eso era vibe, y que no se lo debía tomar en serio, pero después de que dijo eso escuchó de la amiga de Kachi que al parecer ella iba a salir con un tal Abe, para que así el prota escuchara lo último que quería oír, que su primer amor se fue con otro, y escuchando los detalles de cómo se le confesaron a su waifu, el prota no soportó más y se fue antes de clases para así pasar su despecho a solas, en donde luego apareció Kuro para reconfortarlo, y a pesar de que Haru se sintiera fatal, en ese momento se disculpó, porque sabiendo lo mal que se siente que lo rechacen, él igualmente la rechazó, y no solo eso, la obligó a mentir sobre su confesión, y es que precisamente por eso era que Kuro estaba enamorada de nuestro prota, al ser siempre tan atento y considerado, y solo por eso le dio una buena dosis de afecto femenino que alegraría a cualquiera, pero Haru no estaba de ánimos para eso, para que luego Shida dijera lo molesta que estaba con Kachi, confesando lo mal que le caía, y fue por eso que ella insistió al prota en que tomara una venganza, pero no cualquier venganza, sino una venganza que ambos podrían llevar a cabo, y fue así como ambos quedaron en verse al día siguiente en la escuela, en donde conversaron sobre posibles planes que podrían hacer, ya que si bien el adversario del prota era un actor casi perfecto, él tampoco era alguien que se quedaba sin armamento, y esto se lo hizo saber Kuro, quien después de tanto meditar lo dijo que la mejor venganza era que fingieran ser novios, ya que de esa manera si Haru era la segunda opción de Kachi, eso haría que ella se arrepintiera si por casualidad Abe la llegara a dejar. Entonces con esta proposición fue inevitable que poco a poco la situación fuera un poco difícil, ya que Kuro no dejaba de antojar mientras ellos estaban solos en un salón. Entonces Kuro, proponiendo que cerraran su acuerdo con un beso, esta se fue acercando más y más, en donde llegó a acorralar a Haru, quien tenía miedo de que ese noviazgo se volviera verdad, pero cuando estuvo muy cerca de los labios de Kuro, a último momento pensó en Kachi y huyó de un rico beso que su amiga quería darle. Entonces Haru, sintiéndose mal por rechazar de nuevo a su amiga, esta se puso a buscar información de Abe, y al final se decepcionó, porque si bien el plan era exponer de algún modo a este tipo aparentemente perfecto, hasta los momentos todo lo que decían de él eran maravillas, pero cuando Haru creyó que estaba solo, terminó encontrándose con quien lo había llamado y era el mismísimo Abe, quien lo había encontrado, y este tipo diciéndole que si hubiera sido otro, este lo hubiera ignorado. Al reconocerlo no pudo dejarlo pasar, ya que identificó al prota como el niño actor prodigio, una identidad que al parecer el prota quería mantener oculta, y es que resulta que Haru es hijo de una actriz poco conocida y de un doble de películas, y fue así como él de pequeño se convirtió en actor, trabajo que lo animaba al ver la sonrisa de su mamá, pero por alguna razón hace más de 6 años lo dejó, y Abe quería saber
el porqué de eso, sin embargo el prota se negó a decirlo, pero por lo visto Abe se había acercado a Kachi para encontrarlo directamente a él, ya que de pequeño el papá de Abe trabajó alguna vez con Haru y dijo lo talentoso que era el prota, cosa que no era su hijo, pero que ahora con mucho esfuerzo logró conseguirlo. Pero Abe odiaba al prota por eso, y una manera de vengarse era quitándole a su primer amor, y con ese encuentro el prota supo que Abe era un patán recoroso que solo estaba usando a Kachi, y es por eso que Haru debía hacer algo. Fue por eso que al día siguiente le dijo a su amigo que actuaría en la obra que dirigía, como una manera de competir con ese tal Abe, quien al parecer se le iba a confesar a su waifu en el festival, y de algún modo él debía confrontarlo, pero para eso necesitaba un buen guión, y la persona perfecta para eso era la propia Kachi, aunque cuando él iba a pedirle el favor en ese momento llegó Kuro, a reclamarle el por qué no la esperó para que llegaran juntos a la escuela como nueva pareja que son, y cuando todo el salón la escuchó, Haru estuvo a punto de ser atacado por los envidiosos de su salón, pero de nuevo su waifu lo salvó, así que una vez que su novia de mentira se fue, su amigo lo empujó para que hiciera la petición, y ahí Kachi de nuevo se comportó fría y distante, pero una vez escuchó la petición del prota aceptó, y como que de algún modo le gustó, teniendo la oportunidad de intercambiar números con su crush, y quedando en hablar después para el concepto del guión. De esa manera el prota dio un avance con su primer amor al menos, aunque una vez en casa pensaba en eso de actuar de nuevo, hasta que de repente le llegó Kuro a su casa, y el prota como buen chef dijo que se encargaría de la cocina, porque al parecer a esta chica no se le daba bien lo de la comida, y aquí nos enteramos de que Kuro siempre ha sido su vecina, y además de ella, Kuroha tiene otras 3 hermanas que también son amigas de Haru. Entonces la waifu, aprovechando de arreglar el desastre que tenía ese apartamento de solteros, porque al parecer la madre del prota no estaba por ningún lado, justo en ese instante Kachi lo llamó, y el prota, como para ocultar quién era la que la llamaba, le dijo a Kuroha que se iría a otro cuarto, pero mientras estaba hablando con Kachi, la otra waifu le estuvo preguntando cosas, exponiendo que ellos estaban en una especie de cita casera, siendo algo que Haru quería ocultar, pero en fin, que no había rollo porque ambos andaban con sus novios. Entonces Kachi le dijo que apartaría un salón en la biblioteca para hablar ellos dos solos, pero a Haru le jugó una mala pasada a la imaginación porque imaginó a Kachi llevando a Abe a ese lugar, así que habiendo acordado reunirse, Haru después de hablar con Kuro y esta medio le reclamó el por qué la estaba engañando, y allí fue donde esta chica comenzó a meter ideas raras en nuestro prota, ya que le puso en alerta por si acaso Kachi y Abe se estaban burlando de él. Además Kuroha le preguntó que si acaso le estaba seguro de actuar, cosa de la que Haru afirmó, y como que todo esto lo hacía la waifu para quedarse para ella solita al prota, pero por los momentos esas son mis sospechas. Asimismo en ese momento Kuroha encontró una foto de niño del prota, el cual estaba con otro tímido chico llamado Shiroi, quien era el hijo de un patrocinador, y al parecer de pequeño le había prometido actuar en una de sus historias, pero como ya saben eso nunca se dio. Sin embargo como que Kuroha la reconoció, para que al final desviara la conversación para un ligero coqueteo, en el que si bien esta chica logró hacer sonrojar al prota, Haru también contraatacó, y mostrándole su propio rostro a la waifu con un espejo, la waifu le dio la espalda, para que luego Haru le hiciera cosquillas y casi que se dieran un beso, pero Kuro lo acorraló hasta el punto de que antojó tanto que si no hubiera sido por el texto de Kachi, la waifu se hubiera comido al prota ahí mismo. Pero en fin, que el prota se puso a ensayar con su amigo, pareciendo que el papel le salía con un poco de torpeza. Sin embargo, llegó un momento en el que él pareció recordar un evento traumático, perdiendo el conocimiento a mitad del ensayo, y fue algo que vio tanto Abe como Kachi. Fue así como Haru despertó en la enfermería junto a Kachi y hasta le entregó el guión que le había preparado, pero esta se lo quitó porque quería su compensación, y el prota, disculpándose porque no tenía tanto dinero, al final lo que la waifu quería era el saber por qué el prota había dejado de actuar, y este le contó que su actuación en una serie llamada Chill Star logró ser una sensación que consiguió una segunda temporada, en donde su mamá también consiguió oportunidad para actuar, algo que le alegró tanto porque ese siempre fue su sueño, el conseguir renombre en ese horario junto a su hijo. Pero en la grabación de un capítulo su mamá sufrió de una contunción cerebral en el rodaje de una escena de choque, y sorpresivamente pues se desvió a mitad de la serie, y a pesar de que la quisieron cancelar, el prota quiso seguir con la serie porque ese fue el sueño de su madre, y así lo consiguió, pero después de eso se tomó un descanso indefinido en donde nunca volvió a actuar, y tras contar esta historia Kachi se puso a llorar, entregándole así el guión con el cual iba a actuar, y Kuro, viendo todo a lo lejos de la enfermería, supo que ese había sido el momento en el que el prota se había dispuesto a esforzarse para volver a actuar. De esa manera luego vemos a Kachi, quien parecía estar agüitada por algo, y es que aquí se nos revela que ella siempre fue ese supuesto chico de la foto que el prota le había prometido alguna vez actuar en su historia, y es que al parecer ella de pequeña había sido bastante retraída a ser bulliada en su escuela, y por eso se la pasó encerrada en su casa. Sin embargo, cuando conoció al prota en Chill Star, ella tuvo un rayo de luz que su papá logró hacer realidad, ya que de alguna manera ella pudo conocer directamente al prota y jugar varias veces en su casa, en donde compartían lecturas y todo eso. Pero hubo un momento en el que repentinamente las visitas de Haru desaparecieron, y la razón pues ya la sabemos, pero ahora Kachi ignoraba eso, porque la tragedia de Haru se mantuvo en secreto, y pues la waifu creyó que la habían abandonado, razón por la que ella se dispuso a vengarse de su primer amor al esforzarse por convertirse en una linda waifu con renombre y fama, y al parecer hasta este punto todo mundo se anda vengando de todos, así que de algún modo coincidió con el otro güey para hacerlo sufrir. Pero ahora con esta revelación ella se arrepentía de todo lo que había hecho, y después de ver que el prota seguía dispuesto a esforzarse por sus sueños, ella simplemente no pudo negar que seguía enamorada de su primer amor, es decir, seguía derretida por Haru. Así que con este giro de guión, pues ahora como que Kachi parecía ayudar así de la nada a Haru, diciéndole que Abe iba a hacer un baile en el festival como para opacar su presentación, pero esto le pareció raro a Kuro, quien se rehusaba a todo eso,
esto, y se negaba a que le dijeran que dejara de ser novios de mentiras, pero el prota le dijo que se tranquilizara y que a partir de ahora lo dejara actuar a solas con su amigo, porque él quería esforzarse para superar esto por sí mismo, aunque ella insistía en que no se le confesara a Kachi, tal como ella se lo sugería, porque eso le daba mala espina, pero en sí hasta ahora no sabremos qué es lo que terminará siendo nuestro prota. Así que bueno, llegó el día del festival y el prota se preparaba con su compa el Tetsu para actuar. Fue así como primero pasó el tiempo en el café que montó su salón, en donde Kuro aprovechó para coquetear con él, haciendo que de nuevo el salón se enfadara con el prota, para que después Haru, escapando de la tensión, habló un poco más con su compa, y este le dio el consejo más sensato hasta el momento, y ese era que se olvidara de su venganza, pero sabiendo que Kachi fue su primer amor, entendía el dolor que sentía. Así que bueno, el prota, tomando en cuenta esas palabras, luego se encontró con Abe, quien de nuevo lo amenazó con derrotarlo. Sin embargo, lo que el prota no tomó en cuenta era que mientras estaba buscando a su chica, esta ya lo había encontrado, pero con el atuendo del antiguo amigo con el que había jugado. De esa manera fue que después Kachi se le apareció al prota vestida de Shiro, y ahí conversaron un rato, recordando así los viejos tiempos, en donde Haru se disculpó por haber perdido el contacto, aunque además le mencionó aquella promesa que él había hecho de pequeño, y la waifu, contenta porque Haru no se había olvidado de actuar en una de sus historias, ella al ver que el prota se le acercaba lo detuvo, y le explicó un poco todo lo que vivió hasta ahora, diciéndole que había vuelto a la escuela y todo eso, hasta que luego le aclaró que ella se arregló para que él dejara de confundirla con un chico, y así le hizo la revelación, para que así Haru se enterara que Shiro siempre fue su primer amor, razón por la que Haru se disculpó por no reconocerla, pero ante ese cambio sería imposible saber quién era, pero quien se terminó disculpando fue la waifu porque malinterpretó su ausencia, y como no había sabido lo que le había pasado, pues ella pensó que lo había olvidado, y cuando lo vio en la escuela ella se había ilusionado, pero al ver lo que tenía Kuro detrás de él, pues ella simplemente se alejó, hasta ahora, en donde ella quería recuperar todo el tiempo perdido y por eso le pidió que la hablara con más confianza, así como lo hace con su amiga, por lo que en vez de Shiro, ella le pedía que la llamara Shiro, así que dicho esto, la waifu no perdió más tiempo, porque Haru debía prepararse para su actuación. Sin embargo, todo eso lo escuchó Kuro, y confrontando a Shiro, ella le dijo que siempre supo que el chico de la foto fue ella, y además ambas waifus se declaraban la guerra por el prota, para que después de esta confrontación Kuro se encontró con el prota, y haciendo su escena de celos, el prota sabía que Kuro quería que la mimaran, pero no solo eso, él sabía que ella había escuchado todo eso, y pues bueno, Haru usó sus encantos para sonrojarla, y así arrinconarla, en donde Kuro le pidió que le hablara así, pero cuando estuvieran a solas. Luego de esto, Kuro y el prota disfrutaron del festival como novios de a mentiras, hasta que llegó el momento decisivo, ya que era hora de que el prota subiera a la tarima para confesar sus sentimientos, pero no sin antes que la waifu lo cacheteara de mentiras, para así dejarlo hacer lo que quisiera, ya sea que confesara su amor a ella o a su waifu, y el prota, sabiendo que había lastimado a la chica que siempre lo había acompañado, él recapacitó en algo, para que así no perdiera más tiempo, y mientras otros confesaban su amor a su chica, en eso Abe y el prota se preparaban para su espectáculo, y Abe, preguntando que si estaba listo, este le dijo que cuando se trata de actuar, dentro de su corazón se enciende un chip que lo hace brillar. De esa manera Abe subió a la tarima para decirle a todos sus intenciones, pero quería expresar sus emociones a Shiro con una canción y un baile, para que así este tipo comenzara a interpretar la canción de Chill Star, es decir, la canción de la serie donde actuó el prota, para que así este tipo se robara la mirada de todas, quienes se volvieron locas con la coreografía, pero el público no se esperó que Haru entrara de repente y se robara el espectáculo, quedando así como el ganador del reto que le había puesto Abe. Y ahora sí, todos con ganas de saber a quién se confesaría el prota, este fue sincero, y dijo que después de que supo que Shiro tenía una relación, él quiso vengarse, pero dejó esas ideas de lado, porque en el proceso supo que había una chica más importante para él, que siempre estuvo a su lado acompañándolo, y por esta razón se le confesó a Kuro, y después de este giro de guión pasó lo que todos esperábamos. Y sí, el prota fue rechazado por esta waifu, y cuando Kuro reafirmó con tranquilidad el hecho de que lo había rechazado, todos quedamos con cara de que chingados, y fue así como Haru vivía su segundo rechazo de su waifu, y cuando Tetsuhiko conversaba con Abe, este le pregunta el por qué hizo el papel del villano, a lo que Abe dice que todo era para volver a ver a su ídolo actuar, pero como él tenía una cercana amistad con Shido, esta le dijo que a pesar de habérsele insinuado de mil maneras al prota, este nunca se le confesó, ya que el plan inicial de ella era rechazarlo, pero cuando vio que Kuro ya se le había adelantado, Shido y Abe usaron lo de su relación para crear todo este desmadre, y así llegaron hasta donde estamos, en donde todo el mundo salió perdedor, porque sí, ahora Kuro estaba arrepentida de haber rechazado al prota, Shido andaba súper agüitada por haber sido dejada de lado, y de Haru pues ni qué decirte, andaba intoxicado por tanto desamor. Sin embargo, todo esto sirvió para que Haru volviera a pisar un escenario, y quizás sea el inicio de su estrellato. Pero bueno, primero debía superar el trauma del rechazo, y es que nada más despertar, él recordaba esa pesadilla del no. Asimismo, Shiro decía lo idiota que era el prota rechazarla a ella, aunque quien peor estaba era Kuroha, quien también se arrepentía por quererse vengar del prota al rechazarlo, culpándolo por no haberla aceptado a la primera. Sin embargo, Haru, al estar tan emocional, no se daba cuenta de lo que de verdad quiso hacer su amiga, pero por otro lado, a la conclusión que llegaron sus waifus fue que aún tenía chance con Haru, y además ellas lo hubieran tenido si la otra gata rompehogares no se hubiera entrometido, y de esa manera se hizo oficial la guerra entre waifus. Pero lo que no se esperaban los protas era todo el revuelo que se armaría en clases después del espectáculo que dio Haru, y es que a pesar de que Shiro, Kuroha y el prota estuvieran claramente agüitados, en eso que Tetsuhiko habla con su compa, de repente Haru es llamado a la dirección, y al parecer quienes lo buscaban eran los de la televisión, que el mismo Tetsu tuvo que contener, porque el prota no sabía que el video de su presentación al
alcanzó más de 1 millón en YouTube, y ahora él era conocido como el niño actor que fue rechazado. Pero lo que sorprendió más al prota fue que a su salón llegara una pequeña waifu que lo consideraba su primer amor, y esa era María Momosaka, una chica que trabajó en la misma agencia del prota cuando era niña, y ahora al ser una actriz reconocida por una serie llamada La Niña Ideal, el prota de nuevo se ganó la envidia de todos al acaparar el cariño de una nueva waifu tan tierna. Pero no solo eso, sino que también le prometía hacerla olvidar a la chica que lo rechazó, y además a su viejo amor, aunque al decir eso sus otras waifus llegaron todas tóxicas a pedir explicación, así que ya sabiendo esta información se tranquilizaron, además de que María les echó en cara el no haber apreciado la oportunidad de tener al prota. Ya una vez más tranquilas las aguas, Tetsu, demostrando lo buen compa que es, le invitó una pizza a Haru, por todo el revuelo que le había causado por el video que subió, y aceptando esa especie de disculpa luego de mostrarle qué tan exitosa fue su presentación a pesar de ganarse la fama de ser rechazado, el prota sabía que su amigo lo hizo con la intención de patrocinarlo, y es que además de esa manera él volvería al estrellato. Pero en fin, que después Tetsu le presentó una kohai con un poco de trama que se presentó como un hacelo todo, y el prota preguntando que si acaso ella era capaz de hacer todo, esta le dijo pervertido al pensar esas cosas, y a pesar de este buleo por la kohai, quien por cierto se llamaba Rena, ella prometió ayudar a Haru con todo lo que necesitaría una vez que volviera a actuar, así que él sabía que esa chica había visto en el potencial, pero todo comenzó a ponerse interesante cuando Shiro se le acercó al prota, robándose de nuevo la atención del salón, porque su antiguo amor era quien daba el primer paso, y ella lo que le llegó a decir fue que si podían salir, algo que puso muy nervioso a Haru, porque ahora lo que tenía era una propuesta de novios, pero luego la amiga de la waifu, o sea Meiko, aclaró lo que quiso decir, y es que al parecer lo que quería la waifu era invitarlo a su casa, para que su papá lo viera de nuevo, ya que por mucho tiempo estuvo preocupado, así que eso serviría para comenzar con su reencuentro, y después de que Haru aceptara, en eso aparece Kuroha, aunque el prota se pone literalmente como un monito miedoso con tan solo verla, y esto lo aprovecha Shiro para alejarla de la competencia, y es así como le muestra a Kuroha lo que había hecho, ya que con su rechazo alejó al prota, pero no solo eso, lo dejó con un trauma, y por eso la amenaza para que no se atreviera a acercarse porque lo podría lastimar. De esa manera Kuroha se va, pero bastante agüitada, y eso lo ve el prota en su mirada, por lo que se sintió un poco mal, y luego de que él estuviera a solas pasó la tarde caminando para ver si evitaba la prensa en su casa, pero en eso su amigo lo llama y le informa que curiosamente todo estaba muy tranquilo, y más bien diría que está demasiado tranquilo, pareciendo como si alguien hubiera movido hilos, y fue en ese momento que Tetsu aprovechó en preguntarle que qué era lo que sentía por Kuroha, que si acaso la odiaba, y Haru le explica que no es eso, ya que al final de cuentas a él le hicieron lo que él pensaba hacerle a Shiro, así que no tenía problemas con ser rechazado. El problema era que él tenía miedo de no saber qué siente la persona que por mucho tiempo ha estado a su lado, y el hecho de que él haya ignorado los sentimientos de la waifu que todo el tiempo estuvo a su lado lo hace sentir más miedo de volver a hablar con ella. Así que aclarando esto, Tetsu hizo que Kuroha escuchara esta respuesta, llenándose de ilusión porque sabía que aún tenía oportunidad para acercarse, así que de vuelta con Haru, cuando llega a su casa se encuentra con la puerta abierta, y al entrar se encuentra con María, quien lo recibe como si fuera su esposa, y antojando innecesariamente, ella al ver que Haru tenía hambre le sirve la cena, para que de esta manera le recordara a su mamá con esa comida, y es ahí donde María le explica que si bien ella antes no se había acercado, eso había sido porque no sabía cómo tratarlo después de lo que vivió, y aún más después de recordar la manera tan triste en la que se separaron. Entonces, cambiando de tema y recordando lo traviesa que era María, el prota se sorprendía de lo mucho que había madurado, porque inclusive ahora ella se había encargado de calmar a los periodistas con sus influencias para que no lo molestaran, pero ahora ella le explicaba la situación en la agencia, diciéndole que ahora tenía un nuevo jefe, y este jefe quería que él volviera, además de Kuro, quien al verla también se interesó por ella. Sin embargo, en eso a su casa llegan las hermanas de Kuro, que se llaman Midori, la más alta, Aoi y Akane, y el prota, ocultando que estaba solo con una chica, primero escondió las pruebas antes de abrirles, para que así ellas le dijeran que estaban preocupadas por su hermana, ya que al parecer había perdido la memoria y no recordaba nada que fuera reciente, o al menos eso fue lo que dijeron las hermanas, y se dieron cuenta que Kuro comenzó a comer como la gente normal, es decir, no le echaba miel al arroz o papas a los helados. La cuestión era que si eso era cierto era bastante grave, pero en eso la conversación se desvía cuando María se presenta, haciendo quedar un poco mal al prota al quedarse a solas con una chica una vez que fue rechazado. Era como que demasiado precipitado. Sin embargo, María supo ganarse a las hermanas, incluso casi lograba que Midori le dijera hermana, aunque al hacer eso María también hizo quedar como un total pervertido al prota, pero viendo que la situación de Kuro era en serio, ella prefirió retirarse para que ellos conversaran a solas. Y ahí Midori se delató al decir que ella sabía del rechazo que le hizo a Kuro, algo de lo que se sorprendió el prota al no considerarla tan femenina, pero una vez detalló su trama, ya con eso su feminidad estaba más que clara. Entonces lo que salió de esta reunión fue el problema de qué hacer con el trauma que tiene el prota con Kuro, considerando que a ella le va a parecer extraño que él se alejara de ella, siendo algo que Haru ya resolvería. Pero cuando una de las hermanitas, Aoi, le preguntó al prota que si acaso volvería al mundo del espectáculo, ella al escuchar un sí con cierta preocupación le dijo que debía tener un firme propósito para hacer eso, ya sea por amor o por otra cosa. Eso debía ser un paso que tomara por sí mismo, y Haru al escuchar este sabio consejo no pudo contenerse para tomarla de las manos. Luego de esto saltamos al siguiente día, en donde se encuentra con Kuro, y esta, sin estar animada como lo estaba antes, le confirma al prota que no recuerda hasta las últimas vacaciones de verano, avisando que también había visto el video donde lo había rechazado, y se disculpó porque no sabía lo que había pasado para
que ella hiciera eso, en especial sabiendo que le gustaba, así que intentando acercarse a Haru, automáticamente el prota se alejó de ella, siendo algo que le afectó un poco a Kuro, pero que entendió, así que propuso acercarse poquito a poquito hasta que el prota fuera superando su trauma, así que por eso propuso empezar desde cero su relación. Sin embargo, una vez que se iban a ir a la escuela, en ese preciso instante apareció Shiro, a buscarlo en su auto, por eso de que en su escuela estarían los periodistas esperándolo, y ahí Haru tuvo que pedirle a Shiro que tolerara un poco a Kuro, quien andaba un poco amnésica por lo sucedido, y la waifu sin otra opción que aceptarla por los momentos. Luego en el auto ella le susurró al prota que su intuición le decía que Kuro no había perdido la memoria, pero Kuro al verlo se puso bien tóxica, reaccionando como si ella no hubiese perdido la memoria. Pero bueno, una vez en la escuela el prota tuvo un momento a solas con Kuro, a quien quiso poner a prueba al prepararle él mismo su comida, y recordando que a ella no le gustaban los pulpitos, esta vez le hizo uno, y cuando se lo intentó dar, ella al principio como que no quería, hasta que al final decidió comérselo, demostrando que ciertamente sus gustos supuestamente habían cambiado, para que luego pasaran a hablar sobre su regreso al espectáculo, en donde él se acordó de también extenderle la invitación a la agencia, por eso de que querían contratarla también. Sin embargo, cuando recordaron los eventos recientes del pasado en donde él le contaba a su waifu cómo ella lo había ayudado para salir al escenario, cuando vio que Kuro no se acordaba, este se entristeció un poco al sentirse un poco solitario, razón por la que consiguió un poco de afecto femenino de su waifu. Al hacer eso terminó provocando a Shiro, quien los estuvo vigilando con una cámara, y a pesar de que Tetsu intentó detenerla, eso no sirvió de nada porque Shiro quiso preguntarle sobre eso de que iba a regresar al espectáculo, algo que el prota se quiso pensar muy seriamente, por eso de que iba a ir a la agencia, pero su amigo le presentó una mejor propuesta, y eso era que hiciera un canal de YouTube, en donde podrían hacer lo que quisieran, siempre y cuando se divirtieran, y sobre todo podría actuar todas las historias que Shiro quisiera, además que así no sacrificaría la escuela, ya que una vez comenzara a trabajar como actor no le quedaría mucho tiempo para asistir a clases, así que para eso tendría la oportunidad de crear su canal para tener más libertad. Esta idea le gustó al prota, razón por la cual él presentaría esa propuesta a la agencia. Sin embargo, la condición de Tetsu era que ellos fueran juntos, y solo para ver lo que sucedía. A eso mismo se unió Kuro y Shiro, para que así todo el equipo se uniera a ir ese día, y una vez ahí él se encontró con María, en donde aprovecharon de recordar los viejos tiempos desde que se conocieron, hasta cuando ella disfrutaba de la actuación pura del prota, hasta que luego llegaron sus amigos para hablar con el presi, y este tipo, demostrando ser todo un bonachón, le alegró verlos a todos, y desde el principio se fue sin rodeos, ya que le propuso a Haru y a Kuro ganar mucho dinero con su actuación, y a pesar de que el prota se lo pensó seriamente en aceptar, ya que con ese dinero podría hacer cochinadas con Rena, pero al ser tan sincero en ese momento sus waifus se pusieron muy serias para castigarlo, hasta que después toda la atención se concentró en Kuro, quien dijo que estaba ahí para rechazar cualquier propuesta, independientemente del dinero que le ofrecieran, y como el presi se puso de intenso, llegó un punto tanto así que molestó al prota porque ya se estaba pasando con su amiga, y como todo un basado, Haru le derramó el vino en su cara para que se calmara. Pero después de eso el presidente Shun siguió insultando a los amigos del prota, haciendo que Tetsu también se enojara, e inclusive casi se madreara a este señor, y como la situación había llegado a este punto parecía que ya no iba a haber conciliación, porque inclusive este señor ya había llamado a la policía, razón por la cual el grupo de prota se puso de acuerdo para declarar en contra del presidente, a pesar de que fuera mentira, y por esto Kuro de Agua Fiesta los detuvo, ya que esto no sería lo correcto, y no fue hasta que llegó el papá de Shiro, quien resultó ser el dueño de una farmacéutica, quien además era el patrocinador que quería que el prota participara en uno de sus comerciales. Así que cayendo en un punto muerto en donde el papá de Shiro intentó mediar entre las partes, al final quien terminó dando la propuesta definitiva fue María, ya que como el presidente Shun no quería que se le cayera el negocio con el prota, además de que Haru quería volver a empezar su carrera sin problemas, entonces para que los intereses no chocaran, lo mejor era que hicieran un duelo de comerciales, en donde cada quien haría una propuesta de comercial y aquel que llega a ganar pues cumplirá las condiciones del otro. O sea que si el presi Shun gana, el prota tendría que entrar a la agencia y hacer lo que le digan. En cambio, si el prota gana, el presi no hará denuncia alguna ni esparcirá rumores a otras agencias de lo sucedido. Y con esto dicho, el prota quedó intrigado con lo que propuso su pequeña waifu, y por eso le preguntó el por qué ella no había colocado en las cláusulas que si él ganaba, ella se iría con él, porque tal como lo había pedido antes, ella quería que la salvaran de este tipo, aunque María dijo que en su momento ella le diría cómo salvarla. Pero luego de esto, el grupo de prota se reunió en la escuela para planificar lo que iban a hacer, ya que al parecer ellos harían su presentación por medio de su canal, además de que tendrían algo de apoyo por parte del papá de Shiro, así que nada, solo debían pensar en lo que iban a hacer. Mientras tanto, vamos conociendo la historia de María, quien de pequeña había quedado sin mamá y papá, quedando al cuidado de su hermana, y fue por eso que ella creció prácticamente sola e insegura, ya que mientras a su hermana le tocaba trabajar, ella en cambio le tocó valerse casi por sí misma, y no fue hasta que entró al mundo del espectáculo que conoce a su héroe, es decir, nuestro prota, quien al verla arrinconada y tímida la animó a que sacara a relucir todo ese talento que escondía, para que así pudieran actuar juntos. Ese encuentro de verdad cambió a la pequeña, pero una vez que vio que el prota dejó de actuar, ella sintió que la abandonaban, y por eso fue que se despidió de él toda agüitada, aunque entendió un poco por lo que pasaba, hasta que volvemos al presente, en donde ella se preparaba junto a su hermana para ver los resultados de los comerciales, ya que el prota había subido su comercial, siendo algo entretenido la verdad, y resaltaron el concepto de que su canal sería algo para demostrar lo divertidos que son ellos, o al menos cómo disfrutaban su juventud, pero lo cierto era que iban a perder, porque según María ellos se enfocaron más en resaltar su canal más que en el producto que debían promocionar. Sin embargo, el verdadero show no había llegado hasta ahí, y es que justo cuando terminó de ver este comercial,
comercial, ella recibe una llamada del prota, quien le insinúa que está haciendo algo y que parecía ser el preludio de una segunda parte del comercial que subieron, y habiendo captado las indirectas, María encontró el segundo comercial, y cuando lo ve, ella se sorprende de la actuación del prota, porque esta vez destacó con un gore psicodélico el concepto del producto, ya que era una medicina que se encargaría de tratar una enfermedad, que el prota supo representar, y de esa manera pudo salvar a la waifu, porque así María ya no se sentiría sola en el escenario, porque sabía que ahora Haru estaría delante de ella, ya que vio lo capaz que era el prota para actuar un papel tan distinto al otro, demostrando así todo su talento, para que así con todo esto los comerciales del prota terminaron siendo los más votados, consiguiendo así ser patrocinado por el papá de Shiro, y una vez terminado este duelo, Tetsu habla directamente con el papá de Shiro, ya que estaban cerrando el acuerdo para sus grabaciones, pero aquí este señor nos revela que conoce la verdadera identidad de Tetsu, ya que al parecer terminó siendo el hijo del mismísimo presidente de la agencia, de ese tal Shun, que curiosamente detestaba, y por eso al juntarse con Haru algo tramaba, pero aquí mismo no nos enteramos, sino más adelante, ya que en eso Abe lo encuentra y le dice que él también sabe su verdadera identidad, y que más bien él tuvo que hablar con su papá para que frenara al papá de Tetsu por si él se ponía de intenso, así que por ese favor él le pidió que le contara la razón del por qué se juntó con el prota, y al parecer esa amistad no fue tan sincera como parecía, porque Tetsu lo que quería era usar al prota para desquitarse con su padre, aunque eso de ser compas vino luego, pero lo cierto era que él tenía sus propios planes, hasta que luego ellos siguieron conversando acerca de quiénes fueron los ganadores esta vez de esta jornada, y al parecer Tetsu quedó de segundo lugar, porque pudo sacar su proyecto adelante para desquitarse con su padre, pero la que sí quedó de primer lugar fue Kuro, quien al hacerse pasar por perder la memoria pudo acercarse más al prota y poder acompañarlo en la agencia, ya que si de verdad ese precio era malo como decían las malas lenguas, pues ella misma lo comprobaría, y ahora con todo lo que sucedió pues ya lo supo, aunque su propósito inicial fue opacar al prota para así protegerlo del estrellato. Sí, suena un poco raro, pero entendiendo lo del trauma de Haru pues se comprende, aunque en teoría Shiro fue la más beneficiada de todo esto, ya que si de ganadores se trata, la que definitivamente se coronó en el primer puesto, esa fue la mismísima María, o al menos eso era lo que decía Abe y Tetsu, porque al final esta chica logró librarse de la agencia, que la verdad no la trataban tan mal, pero ya le incomodaba, y además ahora como estaba sola, ella se transfirió a la escuela del prota para estar más cerca de él, y lo que según había entendido esta chica es que Haru le dijo que la deseaba, y cuando dijo esas palabras pues ya sabemos la que se le armó al prota, quien corriendo de inmediato pudo esconderse gracias a Rena, quien le cubrió las espaldas de sus waifus, y aprovechando la ocasión ella le preguntó el por qué él se llevaba tan bien con Tetsu, y el prota al decir que su amistad con Tetsu básicamente se dio porque supo que por parte de él no había ningún interés de por medio, ya que todo el mundo después de que se enteraran que él fue actor pues de algún modo se quisieron aprovechar por eso, pues por esa razón supo que Tetsu era el indicado, aunque no sabía su verdadero pasado, y ojito con esto porque quizás más adelante sea importante para la trama, y si no se ve aquí pues quizás en su novela ligera sí, pero bueno, lo cierto es que hasta ahora el prota se había enterado que su amiga no había perdido la memoria, y solo fue un plan para acercarse a Haru, tal como se lo había comentado Tetsu momentos antes, y ahora parecía burlarse de él, y ya después de tanto desmadre, ahora sí Haru y Kuro seguían peleados, y las vocecitas internas del prota estaban en conflicto, ya que su angelito le decía que todo eso lo había hecho la waifu para reconciliarse, sin embargo por el otro lado su demonio le decía que si eso hubiera sido cierto, en primer lugar no lo hubieran rechazado, y seguramente Kuro quiere volver a acercarse para votarlo. Asimismo este conflicto lo tenía la waifu, quien se molestaba con el prota por no captar las indirectas, o sea que se quejaba con él por no saber cómo hacer una reconciliación, pero ellos dos no eran los únicos en conflicto, porque por otro lado estaba Shiro, quien hablaba con su amigo Abe, y este le decía que si bien cumplió su sueño de que el prota actuara en una de sus historias, pero al hacer eso hizo que la relación de Kuro y Haru volviera a ser como la que había sido antes, razón por la cual quedó un paso por detrás en su lucha por el amor, motivando a esta waifu a hablar con Tetsu para preguntarle primero de qué lado estaba, y al enterarse que su colaboración con Kuro solo fue temporal, ya que al final este tipo estaría del lado de quien hiciera una propuesta más divertida, por lo que al parecer Shiro le dijo algo que llamó mucho su atención. Fue así como al día siguiente al club de los protas se le sumó María, quien ahora estudiaría en la misma escuela, y después de eso Tetsu pasó a explicar cómo trabajarían, en donde todos los miembros del club tenían derecho a votar por cada proyecto, y si uno lo rechazaba pues el proyecto se echaría para atrás, o sea que todo se haría por votación unánime, además que en el club había miembros oficiales y asociados, y estos últimos serían personas que colaborarían temporalmente en cada proyecto, tal como era el caso de Rena, aunque cuando la mencionan el prota queda hipnotizado con su trama, y obviamente al rato sus waifus casi lo mataban con la mirada, pero bueno, luego de esta explicación, en donde se dijo también que para la adición de otro miembro oficial la mayoría de ellos debían estar de acuerdo, pues con esto dicho Tetsu pasó a proponer su primer proyecto, el cual consistía en construir recuerdos de sus vacaciones de verano, pero como ya era octubre pues tampoco tenían tiempo para hacerlo, así que aprovechando el día festivo que se les aproximaba, ellos viajarían para Okinawa para hacer su video vacacional, pero las primeras en poner un pero fueron las chicas, porque al parecer el proyecto incluía que ellas estuvieran en traje de baño, siendo algo que alegró al prota, pero no entusiasmó mucho a las chicas, y es que a pesar de que estuvieran en desacuerdo con eso, Shiro decía que seguro Kuro expresaba eso en voz alta, pero muy en el fondo seguro apoyaría la propuesta para reconciliarse con Haru. Por esta razón desecharon la idea de los votos secretos, además de mandar a la chingada la idea de salir en traje de baño. Y otro pero vino de Kuro, quien dijo que no podría salir de viaje ya que tendría que cuidar a sus hermanas, ya que estarían solas, y además de eso ellas estarían ocupadas, pero Tetsu sin echarse para atrás con esto les dio chance de llegar un día después
después, ya que además sus hermanitas podrían ir para que ayudaran con las grabaciones, y una vez resuelto esto ya casi todo estaba listo para el viaje, solo que Shiro quiso incluir a una de sus amigas en el viaje, pero esta inesperadamente la rechazó, así que nada, todo marcharía según lo acordado. Aunque cuando Kuro preguntó dónde se quedarían, Tetsu le dijo que sería en la casa de verano del papá de Shiro, y ahí Kuro supo que todo esto lo había planeado su rival para hacerla quedar mal desde el principio, en especial cuando Kuro rechazó lo de los trajes de baño, y es que de esta manera Shiro tendría una oportunidad de estar a solas con el prota, dejando esta vez atrás a Kuro. Sin embargo, cuando el prota intentó reclamarle a Kuro, esta se molestó aún más, haciendo que su discusión fuera mayor, y así estuviera más lejos la reconciliación. Fue así como después a la casa del prota llegó Aoi, la hermanita de Kuro, quien fue en su lugar para ayudar a limpiar la casa de Haru, y así estuvieron ellos dos, en donde Aoi limpiaba y cantaba mientras el prota estudiaba, ya que si no subía sus notas no podría seguir en el club. Mientras tanto, en eso el prota se le queda mirando, avergonzando un poco a la waifu al ser escuchada cantando, y a pesar de la incomodidad, ellos se pudieron reconciliar así sin más, ya que el prota luego de eso preparó la comida, y se preguntaba el por qué no podía contentarse así de fácil con Kuro. Fue así que a partir de ese momento que Aoi le preguntó si él estaba peleado con su hermana, y el prota contándole la situación, ella le preguntó el por qué simplemente no salían de una buena vez, ya que esa discusión era obviamente de parejas, solo que Aoi le dijo que su hermana no era tan clara y sincera como él, así que la debía entender, y una vez dicho esto el prota agradeció el consejo, y es que Aoi también le preguntó que si acaso le gustaba otra persona aparte de su hermana, y Haru al dudar supo que no estaba seguro de sus sentimientos, por lo que Aoi le dijo que debía estar bien seguro de eso, porque si no en el futuro se podría arrepentir. Y ahora sí saltamos con Tetsu, quien estaba disfrutando de sus papitas mientras recordaba que el papá de Shiro también le decía que él sabía lo de Rena, y es que al parecer la pechugona resultó ser su media hermana, y por eso la cuidaba tanto, a pesar de que esa chica no supiera que eran hermanos. Pero bueno, Tetsu es sacado de sus pensamientos por la llamada de Shiro, quien le agradeció su colaboración, y una vez terminó la conversación, Tetsu pensó que si su amigo conseguía novia, la alianza Aquamarine se disolvería, así que prefería mantener el harén del prota en condición de igualdad, por lo que apoyaría por los momentos a ella, esperando a ver algo interesante por parte de María también, así que con esto Tetsu demostró ser el mejor compa del momento, para que ya luego viéramos a Shiro en su outfit de verano, robando así la mirada de Haru, y con eso la hermanita de María fue quien tuvo que llevarlos, aunque sin importarle mucho porque los gastos del viaje ya estaban pagados, para que después se fueran a hacer el mercado de lo que irían a comer, y María demostrando que era toda una Masterchef hizo que Shiro fuera intimidada, obligándola así a demostrar sus dudosas habilidades culinarias, y de esta manera se nos armó un Shokugeki no Soma improvisado entre estas dos waifus, por lo que para hacer justa esta competencia la hermana de María propuso que ambas hicieran el mismo plato, y a pesar de que Shiro quiso hacer pollo frito, lo que al final se impuso fue un estofado. Entonces al decidirse esto, todos ellos terminaron de hacer sus compras para irse hacia la mansión, aunque en eso Rena estaba distanciada de todos ellos grabando todo lo que pasaba. Sin embargo, María se le acercó para incluirla en la diversión, logrando de este modo hacerse más amigas al tener casi la misma edad, mientras que por otro lado ahí estaba el prota pensando en Kuro, con quien aún no se había reconciliado, algo que para Tetsu le resultó más que obvio adivinar lo que su amigo estaba pensando, y haciéndoselo saber, el mismo Haru se delató con su reacción, y ahí conversaron sobre cómo cambió esa relación con Kuro después de que lo rechazó, pero cuando el prota le preguntó qué haría él en su lugar, Tetsu como buen compa le dijo que debería formar su harem para así hacer feliz a la humanidad, o al menos así ninguna estaría triste, pero para el prota esto no era de consideración, aunque si se detenía a pensarlo, esa sería la mejor opción para él, pero al comentarlo miró a los lados para ver que nadie lo escuchara, dejando hasta ahí esa conversación que María y Rena llegaron a escuchar, y a la primera le gustó conocer esa faceta de su entre comillas hermano, ya que ya conociendo cómo era Haru sabía que el prota era algo correcto por lo que no aceptaría la opción del harem, así que por su parte ella lo apoyaría con esa opción, ya que si bien no tiene la ventaja que tienen Shiro y Kuro, ella también tenía que aprovechar este viaje para que el prota se fije en ella, algo con lo que Rena concordó, y así fue como todos ellos después partieron hacia la mansión, y el prota al ver esa linda casa no controló su impulso para arrodillarse frente a Shiro, avergonzándolo un poco, pero eso era parte de su espontánea actuación, para que luego pasaran a conocer esa impresionante casa, la cual tenía piscina y jacuzzi al aire libre, el sitio perfecto para pasar las vacaciones, y una vez se dijo dónde dormiría cada quien, el prota preguntó por las piscinas, proponiendo a Shiro una buena idea, y esa era que se pusieran sus trajes de baños, y Haru de nuevo quedando como un pervertido hizo que su amigo lo lanzara al agua, pero eso era parte de la diversión, ya que luego todos ellos irían a la playa en donde inclusive Rena tuvo oportunidad de lucir su trama. Sin embargo, la que sí estaba trabajando duro era Kuro, quien estaba terminando de estudiar, pero su hermana hoy le preguntó que si estaba tranquila pensando que el prota estaría en Okinawa con varias chicas lindas que seguro lo antojarían, y al solo imaginarse eso Kuro se puso toda tóxica, y desplegando un aura que asustó a su hermana, Aoi pidió a su gemela que se apurara, porque tal como estaba Kuro, ella no aguantaría un minuto más sin ir a ver al prota, quien por cierto había recibido un mensaje de Shiro, quien le decía que se avergonzaba de lucir su traje de baño, por lo que lo invitaba a ir a una playa algo secreta para que él solo la viera, e intentando una tonta excusa, Haru salió corriendo a buscarla, encontrándose con una playa solitaria, y mientras esperaba a su chica el prota estuvo ahí sentado, hasta que escuchó la voz de Shiro, haciendo que automáticamente cerrara los ojos de los nervios, a lo que la misma waifu le dijo que la viera, y de esa manera el prota se tranquilizó al verla con suficiente ropa que no antojaba. Sin embargo, Shiro no quería mostrarle eso, sino su traje de baño de 2 piezas, de esa manera dejó al prota boquiabierto, para que luego le dijera lo linda y bella que estaba, logrando conmover así a esta chica, quien de la alegre
alegría cayó al suelo, y todo era porque siempre quiso escucharla a Haru decir esas palabras, para que de este modo Shiro le preguntara que si podía sentarse, pero no especificó dónde, así que Haru, dándole permiso, no se esperó que la waifu se sentara en sus piernas, y así quedara inmovilizado por tanta antojadera, por lo que al estar ellos dos juntos y solos, Shiro se acercó al prota para darle un beso, y cuando estuvieron a punto de dárselo, en eso son interrumpidos por una llamada de María, quien los estuvo viendo, y no solo eso, por insistencia de Tetsu también los estuvo grabando, matando así la pasión de inmediato, en donde el prota, sin saber cómo, terminó rodeado de dos chicas que se peleaban por él, hasta que luego el prota se puso a hacer sus tareas junto a Rena, quien de alguna manera toleraba al prota a pesar de lo baboso que le parecía. Sin embargo, se lo decía en buen plan, para que así después descansara un poco con el ensayo de María, quien se destacaba en su coreografía, y es que cuando fue el turno de Shiro, a ella sí que no se le daba para nada bien el baile, haciendo que el prota le dijera que no parecía nada linda, y la waifu, malinterpretándolo, hizo que Haru le enseñara cómo ser linda en un baile, haciendo una excelente presentación que, a pesar de dar un poco de vergüenza, logró cautivarlos a todos, y ahí fue que Haru le dijo a Shiro que si él logró volver a bailar, eso fue porque lo hizo especialmente para alguien, siendo su principal motivación que ella quizás también pueda encontrar, y con esas palabras le levantó el ánimo a su waifu, para que después la viera agüitada de nuevo, y eso fue porque María estaba cocinando estofado, pero al parecer Shiro en ese momento había salido a pasársela sola, entonces el prota, al ver esto, salió a buscarla, no sin antes de que María le dijera que a ella no le importaba esa fulana batalla culinaria, y de este modo Haru encontró a su chica sola en la playa, lamentándose por lo mucho que había practicado el platillo favorito del prota, para que al final no pudiera hacerlo por ese duelo, desperdiciándose así todos sus esfuerzos al practicar cómo hacer pollo frito. Es en ese momento que Haru la saca de sus pensamientos diciéndole que ella parecía no haber cambiado para nada, que era tal como la recordaba, esa chica tímida que se encerraba una vez se veía acorralada, pero Shiro intentó demostrarle que había cambiado y que ahora no era tan débil. Sin embargo, el prota le dijo que eso no importaba, ya que no había problema con ser débil, pero tampoco lo debía ser tanto. Siempre y cuando hubiera un equilibrio, bien podría superar las adversidades, así que por eso ella bien podría mostrarle su platillo sin ningún problema, ignorando ese duelo que iba a hacer con María. Y una vez le dijo esto, la waifu se alegró en encontrar consolación en el prota, por lo que estando los dos solos en el atardecer y con un lindo paisaje costero, era el momento perfecto para un besote, en el que ambos fueron acercando sus labios, pero el prota, recordando las palabras de Aoi que le decían que podía caer en los encantos de los aires de vacaciones, allí el prota se detuvo para matar la pasión por iniciativa propia, dejando un poco agüitada a la waifu, quien se tuvo que conformar con ese casi beso. Pero bueno, una vez de regreso todos la pasaron bien, en donde pudieron descansar profundamente, hasta que al otro día Haru fue despertado por su tóxica favorita, es decir, Kuro, quien nada más llegar armó un escándalo porque Haru se había despertado casi a mediodía, y si no hubiera sido por Midori y sus otras hermanas, Kuro no se hubiera calmado, así que después de ese alboroto, Tetsu pudo contarle a Kuro cuáles serían los planes para ese día, no sin antes poner la prueba para ver qué tal iba con lo del baile, para que así las tres waifus hicieran su coreografía juntas para ver qué tal su desempeño, en donde ciertamente Kuro destacó entre ellas, ya que a pesar de tener poca práctica se adaptó de inmediato. Asimismo, Shiro no se quedó atrás con eso, demostrando cómo había mejorado sus movimientos en cuestión de horas. Sin embargo, en un momento de descanso, Kuro notó la distancia que mantuvo Haru con ella, dándose cuenta que algo había pasado entre Haru y Shiro, por lo que no tuvo de otra que usar su arma secreta. Fue así como después del almuerzo todos se fueron a disfrutar un rato de la playa, en donde vemos a las hermanas de Kuro contentas por el paisaje, aunque más contento pareció el prota cuando vio a Rena, pero luego su atención quedó fijada en Kuro, quien, exhibiendo su traje de baño, encantó al prota a primera vista, y a pesar de que la waifu llegó toda bella, a Kuro se le fue el encanto cuando escuchó a su hermana Midori comparándola con Shiro, en donde ella decía que su competencia era mejor partido en todos los sentidos. Entonces Midori, para escapar del castigo de su hermana, se escondió en la espalda de Haru, quien pasó a ser el objetivo de Kuro, para así llevarse a la otra parte para darle su castigo. Y aunque parecía que ellos dos iban a pelear de nuevo por aquello de que la waifu le había mentido, lo cierto fue que Kuro contraatacó con sus encantos y arrinconó al prota preguntándole que si acaso quería que le dijera cada rato lo mucho que le gustaba y cómo lo estaba convenciendo de manera muy pero muy convincente. Después de eso, a cada sitio que Haru iba, allí le llegaba Kuro diciéndole que le gustaba, y no fue solo una, sino dos y otras más veces, hasta que el prota no pudo soportar más y quiso desahogarse con una estatua, pero al golpearla terminó atascando su mano en la boca de esa roca, quedando en vergüenza cuando su amigo lo buscó y solo lo llamaba para que fuera a estudiar con Kuro, porque al parecer no todo era diversión. Así que mientras estuvieron a solas, el prota notó que su waifu le había hecho un examen con los problemas con los cuales tuvo más inconvenientes, y se dio cuenta de todo el empeño que puso Kuro al hacer eso, recordando así que ella siempre estuvo detrás de él para ayudarlo a estudiar, especialmente cuando le tocó presentar las pruebas para entrar en la difícil escuela en la que estaba. Así que viendo cómo Kuro siempre ha estado ahí junto a él, de esta manera el prota pudo animarse para esforzarse, siendo algo que la waifu se percató también, hasta que luego ellos dos se fueron a ayudar a montar el escenario, en donde esta vez fue Akane quien habló un rato con el prota, diciéndole que quería hacer una sugerencia respecto al sonido, ya que quería ubicar en un mejor sitio las cornetas, pero no sabía cómo decirlo, ya que en su club de música ella comentó que debían de ensayar para mejorar, pero al final terminó siendo ignorada, y el prota, al ver que a esta waifu le interesaba todo aquello sobre la música, pues habló con su compa para que tomara en cuenta las sugerencias de Akane, y de esa manera esta waifu pudo sentirse mejor junto al prota, logrando así que esta waifu pudiera mejorar el audio que tenían a la mano, aunque luego todo se hace un desmadre silencioso, y es que resulta que en los ensayos el prota veía cómo se esforzaba Shiro,
Shiro, al punto que mostraba cierta molestia en la pierna. Sin embargo, eso lo dejaron en mero descanso, hasta que llegada la noche el prota, sin poder dormir, sale al balcón a mirar las estrellas, pero en eso se encuentra con Shiro, quien parecía seguir ensayando a pesar de que fuera muy tarde, y el prota, viendo secretamente su esfuerzo, sin querer escuchó la conversación de la waifu con su amiga, a quien le decía lo mucho que le costaba seguir el ritmo en el baile, pero eso la reconfortaba, porque sabía que para estar al lado del prota no necesariamente tenía que estar delante de él, sino que podía seguirlo mientras brillaba, para que así mientras ella se esforzaba en algún momento podría darle un empujoncito, porque al final ella sí que quería estar cerca de él. Y con esas palabras Shiro sin querer conmovió al prota, quien recordó que ese veneno del primer amor no era fácil de deshacer, y al parecer desde ese momento revivieron las cenizas del amor que tenía por esta chica. Por otro lado lo estaba mirando a Kane, quien veía como el prota se interesaba por otra chica, y al parecer comenzó a sentir cierta molestia en el pecho, que cuando llegó su hermana Aoi, ella se lo confesó, y Aoi, sabiendo lo que sentía porque ella también padecía de lo mismo, ahí sentía lo venenoso que era ese primer amor, porque al parecer el prota tenía derretida a todas las hermanas de Kuro, pero al saber que ese era el primer amor de su hermana se tenían que callar lo que sentían, porque si no sabían que harían sufrir a más de uno, y ya con esto oficialmente se expandió el harem, para que luego al día siguiente hicieran las grabaciones de la coreografía, en donde el prota se fijó aún más en Shiro, hasta que al final cuando el prota regresó al escenario, Kuro lo miró para llamar su atención, pero el prota en quien se centró fue en Shiro, ya que estaba preocupado por su pierna. Pero ya después, cuando las chicas estaban terminando sus ensayos, el prota le dijo a su amiga que descansara, ya que veía como su chica sufría, y Tetsuo, notando que el prota estaba actuando un poco raro, luego se percataron de que Shiro ya no podía, por lo que terminó perdiendo la fuerza en sus piernas, cayendo de esta manera, y fue así como el prota se lanzó a salvarla, pero eso le costó un brazo en el camino, porque al hacer eso se fracturó uno de sus brazos. Así que luego de eso, a su regreso, Tetsuo estaba editando todo el material grabado, y Abe, quien quiso saber cómo le había ido a su amigo con su plan, al parecer con todo lo que le contó Tetsuo, la mayor ganadora en este evento terminó siendo Shiro, porque al hacer de chica que se esfuerza a pesar de estar débil, despertó ese instinto protector en Haru, haciendo que toda su atención se centrara en ella, dejando hacia atrás a Kuro, quien por cierto terminó acompañando a Shiro y a Haru en el carro, ya que al parecer ahora Shiro sería quien lo cuidaría en su casa, y su papá no le importó esa idea, ya que la dejaría con una de sus maids, para que de esa manera Kuro fuera perdiendo cada vez más terreno. Aunque por su parte la realidad fue más aburrida que la ficción para el prota, porque él fantaseaba con que Shiro le daría comida antojando hasta tal punto que ella misma propusiera el delicioso, pero esta frustración con la que se desahogaba en el baño hablando con su amigo terminó siendo interrumpida por Shiro y las demás chicas, aunque al tener todo el ganado junto, a Haru se le complicó todo, porque las waifus no dejaban de pelearse por él, así que nada, yendo a la sala para conversar un poco más tranquilo no resultó ser tan eficaz, porque estuvieron a punto de caer en otra discusión, ya que ahora el conflicto giraba en torno de quiénes iban a quedar en casa. Sin embargo, cuando Kuro intentó avisarle a sus padres, la llamada no le caía, por lo que tendría que quedarse en su casa, aunque todos ellos fueron interrumpidos cuando a la casa llegaron las hermanitas de Kuro, quienes un poco tímidas fueron algo mamoncitas con el prota porque querían reprimir sus sentimientos, y aunque a Haru le dolió un poco la distancia que marcaba Aoi a Kane, luego cuando intentó tomar de la mano a Midori para pedirle una respuesta a esa reacción, lo que terminó recibiendo fue un patadón, en donde a la waifu no le importó que el prota tuviera el brazo lastimado, pero ya estando en el suelo, Kuro aprovechó en antojar al decirle que su juego no había terminado, y por eso le volvió a decir lo mucho que le gusta, para que luego el prota terminara siendo salvado por Shiro, quien lo ayudó a levantarse, hasta que luego le llegó una buena noticia para esta waifu, ya que tendría una competidora menos, dado que a Kuro le prohibieron quedarse, y así mismo ocurrió con María, quien a pesar de empoderarse de la casa, su hermana la mandó a llamar, para que de este modo quedaran solos el prota, Shiro y su sirvienta, a quien conoció mejor cuando después de despedir a María, Shiro pidió un tiempo a solas con Kuro, mientras que el prota conversaba un poco más con Oragi, quien derrochó torpeza por doquier, al insinuarle al prota que su ama no lo quería, sino que solo lo admiraba, así que no se hiciera ilusiones, y aunque esto puso un poco inseguro a Haru, con esto confirmó lo torpe que era esta chica, pero en fin, que cuando estos dos casi iban a discutir porque la Mai no le gustaba lo mujeriego que era el prota, ellos terminaron siendo interrumpidos por Shiro, quien pidiendo algo con lo que pudiera mojarse ya que se iba a meter a bañar junto al prota por lo de su brazo, proposición que se la arruinó Oragi, para que así saltemos al siguiente día en donde la escuela se volvió una conmoción cuando María llegó como nueva estudiante, aunque al hacer eso concentró el odio de todos sus fans hacia el prota, porque parecía acapararla, pero cuando estuvieron a punto de descargar su ira con Haru, Shiro llegó a defenderlo, porque obviamente cómo lo iban a golpear con el brazo fracturado. Por esa razón Shiro corrió a María, y de ese modo Shiro pudo tener para ella solita al prota, a quien le dio la comida, pero al estar bajo el acecho de Oragi, el prota salió corriendo para el tejado, y ese descanso lo aprovechó Kuro, quien conteniéndose de ver cómo otra chica le quitaba a su crush, ahora ella podía contraatacar con todo, pero la que terminó siendo atacada fue ella, porque el prota sí que le dijo que le gustaba escuchar decir que le gustaba, y comenzando así un coqueteo entre ambos, hizo que el prota se olvidara de esa inseguridad que sentía con Shiro, aunque el lindo momento fue interrumpido por Tetsuo, quien lo reunió a todos para hablarles de una propuesta de televisión, ya que al parecer un canal lo contactó para que hicieran el documental de la vida del prota después de haberse retirado de la fama, algo que obviamente quedaría a decisión del prota, pero la primera que se puso en desacuerdo fue Kuro, quien tras saber lo doloroso que fue para Haru esta etapa, ella no quería que en el documental jugaran con su historia, pero a pesar de que todas tenían casi la misma opinión, Tetsuo propuso que el prota hiciera el verdadero final de Chill Start, el cual contaba la historia de un niño pobre que vivía junto a su madre, y resultó que el destino
le jugó una mala pasada, haciendo que atropellaran a su mamá, pero al final del prota de esta historia se enteró de que ese accidente no fue tan accidente, por lo que consiguiendo la ayuda de alguien el prota logró consumar su venganza, aunque ese final Haru no lo logró terminar, sino un actor de reemplazo, pero como en esa serie cuando llega al final el prota de ahí tiene 17 años, pues la verdad quien lo grabó fue otro niño actor, pero ahora Haru tenía la oportunidad de dar una nueva versión más realista de Chill Start, ya que ahora él sí tenía 17 años, y con esa propuesta el prota se disponía a cerrar ese ciclo triste de su pasado, por lo tanto sus waifus y él estuvieron de acuerdo en participar, para que luego las tres waifus se reunieran para sacarle los trapitos al aire, ya que ya sabían lo antojosas que son con el prota, así que querían establecer límites, empezando por ese jueguito que tenía Kuro con Haru, y María estuvo de acuerdo porque según ella Kuro sería capaz de hacer el delicioso con Haru si le daban la oportunidad, aunque asimismo Kuro replicó a María diciendo que a ella no le gustaba que estuviera con esa recostadera, para que luego Shiro pusiera orden y propusiera lo que tenía en mente, es decir, que todas establecerían sus límites con Haru, y de esa manera ella permitiría que todas ellas se turnaran para quedarse en la casa del prota. Entonces, estando de acuerdo con esto, luego María propuso un plan para aprovecharlo del final de Chill Start, y al parecer fue algo que le encantó a las tres porque ya tenían pensado consumar su plan. Entonces llegó otro día, el prota era despertado por Orogi, quien andaba de traviesa firmando el yeso del prota. Sin embargo, al despertarlo ella intentó negarlo, pero por más genio que se creyera esta Mai tenía las pruebas en la mano, aunque al intentar firmarle la frente al prota, ella terminó subiéndose en la cama, poniéndose así en una posición comprometedora que cuando Kuro la vio nada más entrar al cuarto, desató toda su ira tóxica porque aparte de su competencia también tendría que lidiar con otra chica más. Así que bueno, una vez que terminó de castigar a la Maid, Kuro desayunó con el prota, pero en ese momento Haru recibe una llamada de su compa, quien le decía que al parecer el presi de la agencia ya conocía sus planes, por lo que filtró información sobre lo que sucedió en Chill Start, y fue así como el público se enteró de la tragedia del prota, y por eso toda la alianza Aquamarine se reunió para discutir la situación, y la primera en reaccionar fue María, quien tenía pensado actuar para frenar las acciones del presidente Shun, pero Tetsu la detuvo, porque según él eso era lo que ese tipo quería para luego inventar historias. De esa manera él propuso un mejor plan, que involucraba un patrocinador más grande, aunque claro, todo se haría si el prota lo consentía, y Haru diciendo que no habría problema, Tetsu dijo que una televisora de streaming estaba interesada en el final que le había propuesto a Chill Start, por lo que el documental estaría en pie para mejorar la imagen del prota, y de esa manera hacer quedar al presidente Shun como el malo de la película, al difundir rumores sin su consentimiento, por lo que contrarrestar la mentira exponiendo la verdad del prota, de esa manera todas sus waifus participarían, ya que cada una de ellas formó parte importante en cada momento de su vida desde que estuvo en lo alto hasta que desapareció del espectáculo. Así que nada, cada una de las chicas grabaría sus experiencias con Haru en lugares significativos para él, mientras que Tetsu se encargaría de la logística y preparativos detrás de escena. Así que ya luego la primera a quien le tocaría grabar con el prota sería Shiro, quien llevándola a su casa grabó en su cuarto la primera parte del documental, en donde recordaron aquellos momentos en el que se conocieron, y Shiro también recordaba cómo el prota la animaba a seguir hacia adelante, pero recordó especialmente un momento en el que él le contó cómo fue su visita a la torre de Tokio, en donde ella se emocionó tanto que expresó sus ganas de ir, pero cuando Haru intentó llevarla, Shiro se detuvo del miedo de salir de su casa, y fue en ese momento que el prota le dijo que ella podría ser como él cuando se siente inseguro con algo, ya que al tener tanta presión como actor sobre sus hombros, siempre hay cosas a las que le tiene miedo por el riesgo de fracasar, pero ante eso él tomaba una postura positiva ante la vida, por lo que se decía que hay de malo con intentarlo, así que con esas palabras Shiro supo que Haru no era alguien perfecto, y que su héroe también era alguien que tenía miedo, y fue por eso que ella se animó a seguirlo, sintiendo que de esa manera ella podría ir a cualquier lugar que quisiera si lo tomaba de su mano, pero en ese momento que quisieron ir a la torre de Tokio no pudieron pasar de la estación, porque el prota terminó siendo rodeado de fans, haciendo que se arruinara su plan, pero al revivir este momento Shiro y Haru tuvieron un momento muy cercano, que quedó grabado, por lo que luego se calmaron y el prota propuso ir a la torre de Tokio, ya que como antes no pudieron ir por su fama, pues ahora que era casi desconocido pues sí podrían. De esa manera cuando llegaron de su cita Shiro rebosaba de alegría, y fue algo que notó Oragi, y pensó que el prota le había hecho algo a su ama, pero no, él solo le dijo a dónde fueron, inclusive le mostró una foto de Shiro, y como esta Mai tiene un fetiche oculto por su jefa, el prota aprovechó para ganársela, y fue por eso que le dijo que si quería más fotos de su chica, ella debería tratarlo mejor, por lo que estando de acuerdo el prota le envió más fotos, pero Oragi indispuesta a seguir con el trato pensó en traicionarlo, pero cuando Haru le dijo que solo le había enviado la mitad de las fotos, Oragi no tuvo de otra que soportarlo, así que ganándose a esta waifu el prota estaría un poco más tranquilo, pero más tarde cuando Shiro estaba pensando que su plan había funcionado, porque después de esa cita el prota le pediría otra cosa y así seguiría haciéndolo hasta quién sabe dónde llegarían, e imaginándose cosas ella tuvo que frenar sus pensamientos, hasta que bueno, llegó el otro día y la waifu como si no pudiera aguantarse las ganas fue a darle los buenos días al prota, y este como seguía dormido, Shiro aprovechó el bug para darle un beso, pero en eso llegó María a interrumpirla en el mejor momento, y se alegró para sus adentros por haber arruinado ese intento de beso. Entonces ante el alboroto el prota se despierta, y apenas reacciona por el hecho de tener dos chicas lindas en su cama en la mañana, y cuando pide permiso para cambiarse, María sin inmutarse se acerca para ayudarlo a quitarse la ropa, y Shiro aprovechando de ver también, el prota no tuvo de otra que dejarse mandar
manosear por sus waifus, en donde María había empezado con su abdomen, y al ver que el prota hacía sus flexiones, Shiro también tuvo curiosidad por tocar sus músculos, pero al estar haciéndolo en una posición muy comprometedora en su cama, cuando Aragi los vio, quien terminó culpando fue al prota por antojoso, siendo esta vez culpa de las chicas, hasta que después María se llevaría al prota al lugar donde tenía pensado, y ahí recordaba la reunión que tuvo con las demás chicas, y al parecer el plan que propuso era proponer sobre la mesa ese documental, donde cada una de ellas tendría oportunidad de compartir lindos momentos con el prota, y por eso las tres estaban confiadas de que de esa manera tenían mayor oportunidad de conquistar a Haru, pero al parecer la más confiada era María, porque pretendía revivir un momento muy doloroso con el prota, y de esa manera compartir su tristeza para hacer su pañito de lágrimas, y así Haru la escogiera como su mejor opción. Pero una vez llegaron al sitio, María se disculpó, y es que por lo visto ella lo llevó al lugar donde había fallecido la mamá de Haru, siendo algo que el prota sintió que era un lugar que en algún momento debió ir, así que agradeciéndole a la waifu, ella le contó cómo fue que su mamá se desvivió haciendo esa fatal escena del accidente que terminó convirtiéndose en realidad, porque ella al haber sido doble sabía cómo simular golpes fatales, pero al hacer eso en la grabación terminó golpeándose en un lugar peligroso, perdiendo así la vida al comenzar la serie, razón por la cual quisieron cancelar todo el proyecto, pero el prota insistió en seguir, porque ese fue el sueño de su madre, y no quería que la primera y última actuación que había hecho como su mamá quedara en el olvido, pero después de eso él se sintió a la deriva, y por eso fue que se retiró de la actuación, y contando todo eso María comprendió un poco más el cómo se sintió su héroe en ese momento tan trágico, sintiéndose culpable por no haberlo comprendido antes, y soltando lágrimas de culpa, el prota la consoló porque entendía que María era bastante perfeccionista. Asimismo ella recordó que de pequeña le pidió a la madre del prota, a quien ya le decía suegra, las recetas de la comida favorita de Haru, y de esa manera ella entabló una linda relación con la madre del prota, y por eso le dijo que cuando supo que ella murió le dolió mucho porque ya sentía que su mamá era la madre ideal, y al decir eso hizo que el prota reaccionara ante la dolorosa pérdida que había tenido, porque a pesar de ser algo triste, Haru no había sido consciente de qué tan profundo fue perder a su madre, y ahí fue que él derramó lágrimas que por mucho tiempo había ocultado, dándole la oportunidad a María de consolarlo, y de esa manera ellos pasaron un lindo momento de complicidad en donde expusieron su fragilidad, y una vez de regreso en casa, ambos recuperaron el buen ánimo que tenían, inclusive fue tanto que María propuso que para aliviar sus heridas debían lamérselas, y la mejor forma de hacerlo era dándose un beso, y una vez dicho eso, a último momento apareció Aragi a arruinar el momento de nuevo, así que para que la Might no se entrometiera en esto, María y Haru se pusieron de acuerdo para sacar a la luz el álbum de fotos del prota cuando era pequeño, con el detalle de que quizás ahí hubieran fotos de Shiro también, algo que emocionó tanto a la Might que le hicieron sangrar por la nariz, y de esa manera ellos dos lograron que la Might les guardara el secreto de su coqueteo y los dejara proseguir. Así que con eso terminó esta segunda cita, en donde luego Tetsu le contó al prota que gracias a la televisora con la que trabajarían, los periodistas se calmaron con los chismes alrededor de él, así que ahora podían concentrarse en grabar el documental, así como también se grabaría el final de Chili Star. Sin embargo, las actrices de ese momento parecían que ya se habían retirado, por lo que con la fama de su último comercial, quienes la suplantarían serían Shiro y Kuro, a pesar de no tener tanta experiencia para actuar, pero bueno, ya con eso se tenía un progreso para confrontar al presidente Shun, por lo que ahora le tocaría el turno de Shiro de hacer su parte del documental, y de esa manera se llevó al prota a caminar, en donde ella recordaba el momento que conoció al prota, siendo algo que fue desde muy temprano, inclusive anterior al momento en el que él se hizo verdaderamente famoso, ya que así fue como ella lo vio compartir con todos, pero una vez el prota comenzó a actuar en Chili Star, todo su ambiente cambió, porque con la envidia que despertó en los demás, él sin querer se aisló, y cuando su mamá falleció, esa soledad en la escuela lo acompañó junto al dolor de perderlo todo, pero a pesar de eso, Haru siguió siendo el chico amable de siempre, regalándole sonrisas a ella y a sus hermanas, pero hubo un momento en el que ella comprendió realmente su dolor, y por eso ellos caminaban hasta una cueva en donde abrieron sus sentimientos, y es que resulta que una vez Kuro se escapó de su casa molesta porque le habían achacado toda la responsabilidad de cuidar a sus hermanas, por eso llegó a la base secreta del prota, porque ella desde hace tiempo lo había seguido, y una vez conoció esa cueva le preguntó al prota por qué iba a este lugar, y al parecer Haru lo hacía para escapar de su dolor, y Kuro preguntándose que por qué no las iba a visitar, el prota le dijo que después de dejar esa casa tan animada le resultaba más doloroso regresar a su casa y sentir la soledad que dejó atrás su mamá, y una vez la waifu supo eso entendió por lo que realmente pasaba a su mejor amigo, y desde ese momento su lazo se hizo más fuerte, en donde la waifu vio una sinceridad tan pura que la enamoró aún más. Entonces, tras haber revivido este recuerdo, Kuro se llevó al prota al lugar donde se le había confesado, y conversando sobre lo complicado de su relación, ella de nuevo intentó confesarse, pero el prota preguntó por qué ella lo rechazó, y ahí Kuro le dijo que fue un impulso por haber sido rechazada varias veces, así que quiso vengarse, por lo que el prota diciéndole lo mucho que le dolió que ella no fuera sincera con lo que sentía, ya que se desconcertó por el hecho de no comprenderla, ahí fue que la waifu se disculpó por sus incomprendidas acciones, siendo algo que también hizo el prota por sentir que él también se volvió una carga, pero esta vez sin escapar de la confesión, Kurosige quiso tener una respuesta ante su proposición, pero esto puso una gran presión en Haru porque esta vez consideró cuál sería la mejor opción para Kuro, pero también consideraba a María y a Shiro, especialmente esta última, ya que involucraba esos sentimientos de su primer amor, por lo que tras haber pasado 10 segundos, Kuro dijo que al no haber dado una respuesta era obvio que aún no estaba seguro, así que le proponía al prota ser su aminovio, siendo
el punto medio entre amigos y novios, aunque aquí en Latam le diríamos amigos con derechos, en donde básicamente Kuro estaría un paso por delante de las demás chicas al darle ciertas concesiones al prota para tener una relación más íntima, pero estableciendo límites que si traspasaban debían de tener en cuenta que con eso ya el prota declaraba que eran novios, tal como lo sería si Haru le robaba un beso, así que con esto dicho el prota estuvo más contento porque aparte esa relación sería su secreto, pero ya luego de que el documental se publicó y el final de Chile Star se grabó, Tetsu y Abe hablaron aparte, explicando el resultado de todo esto, en donde al parecer Kuro fue la mayor ganadora de esto, ya que Shiro al perder ventaja de vivir junto al prota en el tiempo que estuvo con el brazo fracturado, se dio una gran oportunidad para frenar el coqueteo de las otras dos, algo que en realidad no le trajo muchos beneficios a ella. Sin embargo, a pesar de que María propuso lo del documental, le dio la oportunidad a Kuro para ser más proactiva, ya que al confesarse al final Kuro tuvo que quedarse con la opción de aminovios, ya que eso sería mejor a que la rechazaran de nuevo, y a diferencia de un amigo con derechos, eso sería como ser una novia futuro, pero a pesar de que esto la ponía en los ojos del prota, al final para Tetsu esto le pareció una decisión de una waifu desesperada, ya que si desde el principio ella hubiera dejado su orgullo y se hubiera disculpado, ya ahorita hubiera sido novia del prota, pero el anime se hubiera acabado en 3 capítulos, así que nada, las 3 waifus por los momentos parecían mantener cierta condición de igualdad en el corazón del prota, pero ahora ya después de que el prota consiguió algo de fama tras haberse lanzado su documental y el capítulo final de la serie que lo llevó a la fama, pues parecía que ahora tenía un club de fans poniendo a todas las chicas de su escuela bastante locas por él, haciendo que esta vez tanto Shiro como Kuro y María tuvieran que estar alertas para aplastar a la creciente competencia que se les venía encima. Así que nada, tocará ver si vendrá una segunda temporada, pero si no te aguantas puedes ir leyéndote su novela ligera, la cual este año al parecer llega a su final, o creo que ya se terminó inclusive. Por lo que si te ha gustado el resumen no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiera. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.